Bueno, entonces estaba, como podemos ver allí en la cartilla, dice que podemos mirar, dice que en el Nuevo Testamento 14 de las cuales 14 fueron escritas por el apóstol Pablo. Entonces notamos la importancia de, de este hombre de Dios y pues del cual cuando uno lee en la palabra del Señor acerca de quién fue el apóstol Pablo, pues encuentra uno diría que no sería, o sea, si humanamente nosotros tuviéramos que calificar, yo preguntaría si humanamente, no conociendo lo que dice la Biblia, pero si nosotros fuéramos a calificar a Saulo de Tarso, ¿le daríamos nosotros semejante calificación que le podemos dar hoy, ya como el apóstol Pablo? Seguramente que no. Yo no le daría esa calificación a un hombre perseguidor de la iglesia. De hecho, nadie quería acercársele para evangelizarlo. Bueno, yo creo que en realidad no vamos a ir a evangelizar a Saulo de Tarso, pues no había que ir a buscarlo porque él era el que los estaba buscando a ellos. Entonces, uno diría que él no tendría la calificación tan alta para escribir como encontramos aquí 14 de las epístolas, 14 escritas por el apóstol en las cuales él intervino. Entonces vemos ese trabajo tan importante, tan trascendental dentro de lo que es la iglesia y la Biblia para cada uno de nosotros. Entonces dice que es algo pues muy especial, muy bonito y de alguna manera esto nos debe llevar a nosotros a pensar aquí un poquito más adelantico. Vamos a encontrar que eso pues no fue de un día para otro, no fue de una mañana a la otra que ya pues él estuvo escribiendo cartas y haciendo un trabajo muy grande, pero pues en realidad hubo un proceso muy importante en la vida de este hombre para convertirse y llegar a ser lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Entonces, hay algo, otra cosa bien importante que quiero resaltar aquí, dice que es una armonía definida en el Nuevo Testamento y las epístolas. O sea, hay una armonía completa. Porque ninguna de ellas pues contradice a la otra. Las epístolas no se contradicen, no contradicen el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, no hay contradicción entre ellas, eh, son una perfecta armonía y pues esto lo que nos muestra y nos deja ver allí pues es directamente la mano de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros a través de estas epístolas o como ya nosotros hoy en el tiempo moderno las conocemos, pues las cartas del apóstol Pablo. Entonces encontramos aquí que este hombre, el apóstol Pablo, fue un hombre muy importante. Dice que en el libro de los Hechos, el mensaje hallado en el libro histórico de los Hechos es principalmente dirigido a los incrédulos, mientras que las epístolas fueron escritas o dirigidas a los creyentes. Entonces, vemos que este mensaje de las epístolas todavía sigue siendo de mucha bendición para nosotros como creyentes. Todavía nos sigue instruyendo, nos sigue ayudando, nos sigue bendiciendo, sigue ayudando a otras personas más que vienen llegando al camino del Señor y que estamos aprendiendo cada día más de la palabra. Entonces podemos mirar que tienen un propósito muy especial cada día. Dice también que el libro de los Hechos contesta la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y las epístolas contestan la pregunta, ¿qué debo hacer para vivir para Cristo después de ser salvo? Me parece muy importante esta parte que está aquí resaltándose, porque eh, muchas veces yo pienso que en una de las formas que nosotros fracasamos mucho en el trabajo que hacemos en nuestra iglesia es precisamente esta segunda parte. Creo que nosotros somos muy buenos ganadores de almas, hablando pues de la iglesia Pentecostés. Ganamos muchas almas, alcanzamos a muchos perdidos, hacemos muchos programas. No me corresponde hablar de misión almas, pero de alguna manera atraemos mucha gente a la iglesia, bautizamos mucha gente,
pero fallamos tal vez en esta última parte y entonces estaba mirando que una de las razones que fallamos tal vez está en que no nos hemos centrado en este estudio precisamente que tenemos el día de hoy, que es el estudio de las epístolas. Dice que, como estamos diciendo allí, eh, ¿qué debo hacer para vivir para Cristo después de ser salvo? Pues hemos perdido nosotros mucha gente. Yo no sé si algunos pastores que están acá, esposas de pastores y bueno, líderes, sabemos, por ejemplo, que a veces hay congregaciones donde se pueden bautizar en el año 20, 30, 50 personas. Entonces, lo ideal sería que si somos 50 y bautizamos otros 50, pues lo ideal es que alcanzáramos a llegar a un número de 100 personas, pero lastimosamente vemos que de esos 30 o 50 personas que bautizamos en el año, al finalizar el año, lastimosamente no están, porque de pronto nos centramos nosotros mucho en el tema de ganarlos, bautizarlos, pero de pronto los dejamos ahí. Entonces es muy importante tener en cuenta esta pregunta que tiene respuesta aquí precisamente en estas epístolas. Dice que tal como hay armonía entre el libro de los Hechos y las epístolas, también hay armonía entre las epístolas mismas. Los escritores nunca se contradijeron el uno al otro, aunque cada escritor tenía su propio tema. Entonces, mire lo bonito de esto, la armonía tan especial que hay allí entre estas epístolas. El tema de Pablo en sus epístolas era la fe. Siempre el apóstol Pablo estaba muy centrado en el tema de la fe. Vemos que dice que uno de los trabajos que él hacía era ir nuevamente a las iglesias que ya habían conocido a hacer que su fe pudiera crecer, que su fe pudiera aumentar. También dice que, por ejemplo, el tema del apóstol Pedro en las epístolas era la esperanza y que el tema de las epístolas de Juan, pues como todos sabemos más claramente, Juan se enfocó mucho en el amor. Santiago en su epístola habló sobre la acción y Judas habló sobre la vigilancia. O sea que lo que podemos ver aquí entre todos estos escritores de estas cartas o de estas epístolas, eh, cada uno de ellos, pues aunque tenía un tema diferente, cada uno de ellos de alguna manera sabía lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo. Entonces, podemos notar que al estudiar y centrarnos en este tema de estas epístolas, vamos a ser muy edificados, vamos a ser fortalecidos, vamos a tener un tiempo muy especial en el cual nuestra fe puede crecer, nuestra fe puede aumentar, nuestra fe puede llegar a fortalecerse de una manera muy grande. Porque si algo estaba notando esta semana en una lectura de la palabra, hay una pregunta que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, centrándonos en este tema de las epístolas del apóstol Pablo, tal vez él tenía esa inquietud, ¿no? Tenía ese pensamiento, tenía esa de saber, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, muchas veces, ahorita estaba escuchando un poquito lo que su hermano Arley estaba enseñando y escuchando un poco las preguntas que estaban haciendo ustedes sobre el tema de la diversidad de religiones y, por ejemplo, sobre cuál es la religión principal, cuál es la que comenzó mejor, cuál fue la que comenzó, cuál fue la que estuvo allí, pues, si habláramos de la historia, cuál es la religión principal y vemos que algunas de estas religiones, pues el fuerte de ellos es la imposición. Pero el fuerte de nosotros, si podemos usar un poquito esta palabra, el fuerte de nosotros es la fe, que nosotros vamos más en la fe, en enseñarle la fe a la persona, a creer, como dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe prácticamente una persona no puede acercarse a Dios. Y vemos que ese fue el tema central en el cual se enfocó el apóstol Pablo. Entonces, dice que la palabra epístola vino de la palabra griega epístole y la palabra latina epístola, y en el lenguaje moderno se les puede llamar simplemente cartas. O sea que nosotros en este tiempo, pues ya no hablamos tanto de epístolas, ya no nos referimos tanto a las epístolas, pero más bien nosotros en este tiempo nos estamos refiriendo más
a la palabra cartas, enfocarnos mucho en el tema de mencionar las cartas. Esta palabra es usada de la misma manera que usamos la palabra carta en correspondencia, en una correspondencia ordinaria. Entonces nosotros hoy en día nos enfocamos mucho en mencionar ya es el tema de las cartas. Entonces podemos mirar, ver aquí en realidad la importancia que hay de este propósito. El apóstol Pablo, como decíamos hace un rato, pues fue una persona que nos deja un gran ejemplo. Y no solamente el apóstol Pablo, sino Dios a través de lo que hizo en la vida del apóstol Pablo. Porque siendo un hombre como le conocimos, siendo un perseguidor, siendo una persona que de alguna manera actuaba pues en contra del cristianismo, vemos cómo Dios llegó a convertirlo en un instrumento tan importante para realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Muy importante el tema que Dios hace con él. Entonces, esto a mí me lleva a pensar que de alguna manera Dios puede hacer cosas muy grandes a través de nosotros, que vemos que cómo Dios transformó la vida de este hombre, le usó para inspirar, para abrir, para llegar al corazón de tanta gente y bendecirles de una manera muy especial. Entonces es algo muy bonito referente al tema que habían llevado en otra ocasión. Bueno, yo creo que el tema que menciona aquí, hablando del libro de los Hechos, como para los incrédulos, mayormente, precisamente, vea, yo quiero, esta semana precisamente estaba evangelizando a una persona pues muy importante de acá del pueblo y estábamos hablando, él me hablaba de historia, él me decía, por ejemplo, que la primera iglesia que existió a nivel pues de conocerse como iglesia era la iglesia hindú, o pues los hindúes, mejor, la doctrina de ellos. Y yo le invitaba a él a leer el libro de los Hechos. Yo les dije, mire, léase el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos habla del comienzo de la iglesia, como tal, de lo que es. Entonces, pensando en este pensamiento, o valga la redundancia, este pensamiento que encontramos acá, que nos dice que el libro de los Hechos es para los incrédulos, yo creo que se basa en eso, en que nos da claridad del comienzo de la iglesia, de cómo comenzó, de qué hacía la iglesia al principio, porque para mí, por ejemplo, el libro de los Hechos es el comienzo digamos, de todas las iglesias, no solamente de la iglesia nuestra como tal, hablando de nuestra doctrina, sino que más adelante de allí se derivan, empiezan a salir diferentes ramas a una y a otro lado, con diferentes, pues, creencias, pero de alguna forma el libro de los Hechos para mí es como eso. Entonces yo creo que ese es como el enfoque, ¿no? De que la persona pueda encontrar en el libro de los Hechos la historia, y por esa razón entonces se abre como una puerta para los incrédulos, para que ellos puedan conocer de alguna manera pues como el origen de la iglesia. No sé si lo confundí más. No, mi pastor, ya creo que sí. Gracias, mi hermano, y le bendiga. Bueno, hermano, gracias por compartir allí su inquietud, bien al momento. Subimos un poquito, hermana Nancy, gracias, Dios le bendiga. Entonces, aquí encontramos en la letra B, hablándonos acerca del apóstol Pablo. Dice que fácilmente podemos entender la importancia del ministerio del apóstol Pablo cuando recordamos que él era el personaje central en los últimos 16 capítulos del libro de los Hechos y que él era el autor de 14 epístolas que forman una parte del Nuevo Testamento. Podemos aprender mucho acerca de este gran hombre de Dios por estudiar solamente el bosquejo histórico dado en los Hechos, sino también sus propias escrituras. Cada una de sus epístolas nos dicen algo acerca del autor. Entonces vamos a mirar allí un poquito esta historia de él. Dice que Saulo nació en una familia judía importante con, con ciudadanía romana o romano. El lugar de su nacimiento fue Tarso, la ciudad principal de Cilicia, donde fue situada una escuela de aprendizaje bien conocida. Él era de la tribu de Benjamín. O sea que alguna vez discutía con una persona porque esta persona me decía que el apóstol Pablo pues no era judío y,
Y entonces le estaba mostrando precisamente que el apóstol Pablo pertenecía a una de las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín, aunque era una tribu pequeña, pero igual él pertenecía. Es importante estos datos porque a veces nos encontramos con estas nuevas olas de creencias que están viniendo ahorita con nuevos pensamientos, tratan de introducir algunas cosas que de pronto no son correctas. Entonces dice que como un joven fue enviado a Jerusalén para continuar su educación y que allí fue enseñado por Gamaliel, uno de los rabís o rabinos más distinguidos de aquel día. Pronto llegó a ser miembro del partido de los fariseos y también llegó a ser un perseguidor principal de la iglesia, tomando en cuenta el lugar prominente que él tomó en la muerte de Esteban y en la persecución de los cristianos. Parecía que él era un miembro del concilio del Sanedrín, se podía haber dado. Dice que cerca del año 35 después de Cristo, Saulo fue convertido cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, donde estaba viajando para arrestar a los cristianos. Después de pasar unos 3 años en el desierto de Arabia, volvió a Tarso, eventualmente donde se quedó hasta que Bernabé le llevara a Antioquía para ser un maestro en la joven iglesia allí. En este lugar él recibió su llamamiento misionero y fue enviado por la iglesia. Entonces allí podemos mirar algunas cosas importantes del apóstol, cómo Dios hace cosas, porque a veces, no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a veces uno lee la Biblia y pareciera como que todo pasó ahí como en cuestión de días, como que eso fue en la misma semana. Hoy se arrepintió, mañana ya estaba haciendo cosas y como que eso fue así rapidito. Y mucha gente tiene como ese pensamiento, ¿no? Que todo fue ahí como inmediato y que en el mismo día, en la misma semana, en el mismo mes, ocurrieron una cantidad de hechos. Y entonces es importante esta biografía que estamos mirando porque de alguna manera nos muestra un poquito acerca de los tiempos que fueron pasando, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Todo va en un orden, el propósito de Dios. Luego entonces aquí dice que fue durante su segundo viaje misionero a fines del año 50 después de Cristo y a comienzos del año 51 después de Cristo, que él escribió sus primeras cartas. Estas fueron cartas a la iglesia en Tesalónica. Entonces notemos aquí la diferencia que hay entre los años. Dice cerca del año 35 después de Cristo y del 35 al 51. Por ahí, hermanita, gracias. Entonces dice que del 35 al 51 estamos hablando de cuántos años. A ver, ahí dónde están los matemáticos de acá? ¿Cuánto hay del 35 al 50 o al 51? 16 años al 51. Ajá, 16 años. Entonces, mire que esto nos ayuda a entender que pasaron 16 años para que él estuviera escribiendo su última carta, su primera carta, dice. Dice que fue durante el segundo viaje misionero a fines del año 50 o a comienzos del año 51 que él escribió sus primeras cartas. Entonces, mire todo el proceso que hay, todo lo que ocurre. A veces nosotros como líderes, como pastores, nos desanimamos porque de hecho nosotros, por ejemplo, muchos de los ministerios de nosotros son ministerios muy cortos en las iglesias. Hay pastores que al año, por ejemplo, ya están pidiendo traslado. A veces nosotros estamos moviéndonos muy rápido de un lugar a otro. Entonces, cuando uno mira estas cosas que sucedieron con un hombre como el apóstol Pablo, uno diría que muchos de nosotros no alcanzamos a consolidar, no alcanzamos a tener una consolidación en un lugar. De pronto la semilla que sembramos no alcanza a germinar, no alcanza, ahora imagínense, si no alcanza a germinar, mucho menos vamos a recoger los frutos. Entonces, puede ser una base para pensar porque a veces nosotros no alcanzamos lo que nosotros queremos, que nosotros queremos ser muy mediáticos, que todo se dé así de un momento a otro, que todo esté ahí como a la mano, queremos sembrar hoy y que mañana ya esté produciendo, y entonces creo que fallamos nosotros mucho en esto. Pero aquí en esta biografía que encontramos, podemos ver
16 años después, 15 años, 16 años después, dice que fue durante cuando el apóstol Pablo les escribió, aquí dice, sus primeras cartas. ¿Cuál fue la primera carta que escribió? Según lo que ahorita vamos a encontrar un orden aquí más abajito. Entonces, puede ser, siga, hermana. Entonces dice que las cartas de Pablo, Pablo fue un gran evangelista. Todo el mundo mediterráneo fue movido por este gran ganador de almas que viajaba de ciudad en ciudad, declarando la verdad apostólica sin temor. Entonces, podemos mirar que este hombre, en realidad Dios no se equivoca. Yo no sé bueno, yo estoy con este tema, pero yo no sé si en el pensamiento tal vez voy a ayudarles a mover otros temas en sus mentes allí, de liderazgo, de ministerio, porque una de las cosas que el enemigo siempre está queriendo atacar es nuestra mente, hacernos creer que que Dios se equivocó con nosotros, que nosotros no somos las personas adecuadas para ese oficio, que nosotros no somos la gente. Si hablamos de pastores, usted no es el pastor para esa iglesia, usted no es la persona que debiera de estar ahí. Y a veces el enemigo nos lleva aunque estamos en un lugar, estamos pensando en otra parte. Si yo estuviera allá, y entonces podemos encontrar que el apóstol Pablo, aunque él no tenía un ministerio pastoral como tal, de estar en un solo lugar pastoreando, pero sí nos deja entrever aquí cosas muy importantes y es que Dios no se equivoca con nosotros. Yo no sé lo que usted está haciendo, yo no sé el liderazgo que usted está ejerciendo, yo no sé la tarea que usted está cumpliendo en el lugar donde está, no sé si usted es un pastor, si es esposa de pastor, si tiene un liderazgo con los niños, con los jóvenes, con las damas o no tiene sencillamente un liderazgo, tal vez usted piensa que no tiene tiempo o una cantidad de cosas o el enemigo le ha hecho creer a usted eso. Pero vemos aquí, yo no sé cuántas veces el enemigo le diría al apóstol Pablo que él no era apto para esto, porque imagínense, el apóstol Pablo, ustedes leemos en los escritos de él, en las cartas y en todo lo que él escribió, y él menciona que no todo el tiempo fue de gozo, ¿no? Dice que hubieron momentos de hambre, que hubieron momentos de desnudez, que hubieron momentos de persecución, que hubieron momentos también de riqueza, donde estuvo holgado en muchas cosas, pero que también hubieron momentos cuando humanamente él hubiera podido tirar, como nosotros hablamos popularmente, hubiera querido tirar la toalla y haberse hecho a un lado. Entonces, quiero resaltar ese punto esta mañana con cada uno de ustedes y es que Dios no se equivoca. Si usted está ahí en el lugar, en la posición, en el servicio que Dios le ha colocado a hacer, crea que va a ser una bendición. Es para bendición, no se equivoca Dios, no. Otra cosa que Dios no hace es experimentar. Dios no necesita experimentar. Nosotros experimentamos. Humanamente, Dios no experimenta porque Dios no solamente nos conoce físicamente, sino que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras capacidades y si algo nos falta, nosotros pedimos a Dios y Él nos va a dar lo que nos haga falta a cada uno de nosotros. Entonces, mire el apóstol Pablo, todo el trabajo que hizo, dice, fue un gran evangelista. Todo el mundo mediterráneo fue movido por este gran ganador de almas que viajaba de ciudad en ciudad, declarando la verdad apostólica sin temor. En el principio de su ministerio hizo viajes de regreso a las recién establecidas iglesias. Yo quiero que pensemos en esa tarea tan importante aquí. Mire, aunque aquí nos habla de iglesias, pero fracasamos nosotros en eso porque a veces nosotros ayudamos a una persona, la impulsamos hasta que se bautiza y después de que se bautiza nosotros ya creemos que esa persona es ya muy grande y regularmente la dejamos sola. Pero mire la tarea del apóstol aquí en esta epístola, dice que él volvía por las iglesias mirando, restableciendo, fortaleciendo la fe de ellos. No era una tarea fácil, pero hacía ese trabajo. Y yo no sé cuántos de nosotros tal vez tuvimos o incluso tenemos todavía la experiencia, porque
aunque ocupemos una posición, aunque estemos en alguna tarea importante, ninguna tarea deja de ser importante para Dios. Tal vez si el cargo más mínimo que usted tenga en la iglesia, tal vez alguien lo único que le encomiendan para hacer es hacer el aseo del salón, pero aunque usted esté haciendo esa tarea del aseo del salón, no es una tarea mínima, es una tarea muy grande y muy importante en la presencia de Dios. Y él dice que si en lo poco nosotros hemos sido fieles, él nos puede colocar en lo mucho o en lo más grande. Entonces, mire que el apóstol aquí regresaba buscando a esas personas que de alguna manera él había ganado en otro tiempo. Entonces yo creo que esto nos debe mover a nosotros en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio, porque sea cual sea el liderazgo que tenemos o el ministerio o la labor que cumplimos, estamos enfocados en el mismo propósito. Número uno, que nosotros seamos salvos. Y número dos, en que podamos ganar a otros, podamos alcanzar a otros también para el reino de los cielos. Entonces, ambas tareas van unidas, pero qué bueno que podamos aprender esto que el apóstol Pablo hacía y era estar pendiente de aquellos que hemos alcanzado y poderlos impulsar para que ellos puedan seguir creciendo. Entonces, fue una tarea muy noble la que él realizó y dice que aparentemente Pablo tenía cierta dificultad con su vista, por lo tanto dictó la mayor parte de sus cartas a una persona que escriba, un escribano, un copiador. Luego añadiría los saludos con su propia mano. Sin embargo, cuando escribió a los hermanos de las iglesias en Galacia, Pablo no siguió su costumbre normal, sino que él mismo escribió la carta entera con su propia mano. Entonces allí dice que Pablo escribió tres de sus cartas a pastores de iglesias, una a un amigo cristiano y las otras a las iglesias. La carta a los Gálatas fue una carta circular para ser circulada entre las iglesias de Galacia. Entonces, podemos mirar que más adelantico vamos a encontrar ese dato acá, pero la mayoría de las cartas del apóstol Pablo eran cartas públicas. O sea que de alguna manera eran cartas para ser leídas al público, para ser buscando el beneficio de la mayoría de la gente que las pudiera leer o las pudiera escuchar. Y eso lo encontramos nosotros porque al nosotros hoy, al leer la Biblia y leer las cartas del apóstol Pablo, encontramos en ellas mucha edificación para nuestras vidas. O sea, que en realidad no iban dirigidas a una sola persona, sino a una comunidad. Ahora vamos a mirar un poquito la cronología de las cartas de Pablo. Dice que estudiaremos las cartas de Pablo como están registradas en la Biblia. Sin embargo, nos ayudará mucho si recordamos el orden cronológico de estas cartas. Fueron escritas como sigue. Dice que en el año 51 al 53, durante el segundo viaje misionero de Pablo, escribió Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Entonces, mire el orden en que están las cartas, ¿no? No sé si, bueno, vamos a mirar todo el orden y luego vamos a ver si hay alguna pregunta. Luego dice que entre el 54 y el 58 escribió en el tercer viaje misionero, escribió Gálatas, Primera de Corintios, escribió entonces en este tiempo Segunda de Corintios y Romanos, o sea, ahí están esas cuatro cartas. Luego dice que entre el 60 y el 63 después de Cristo, escribió los Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses y Hebreos. Y alrededor del 64 al 67 escribió Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Entonces allí podemos ver que en realidad a veces, no sé, pero pues a mí personalmente me sucede. El orden cronológico es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, uno diría que el orden está como están colocadas en la Biblia, ¿no? Eh, ¿Preguntas o algún aporte sobre esto, mis hermanos? Muy claro, pastor, muchas gracias.
Bueno, vamos a dar un espaciecito porque yo tengo un vaso de agua aquí a un lado para remojar mi lengua. Mi esposa me dice, usted habla mucho. Entonces, eh, importante entonces, hermanos, mirar, yo por ejemplo, si antes de estudiar esto, yo pensaba que el orden es como están en la Biblia. ¿Cuál es la primera carta que está en la Biblia? A ver, ¿quién me dice? Después de Romanos, Hechos, pastor. que A los romanos, primera Romanos, carta a los Ajá. romanos. Entonces yo Romanos. pensaba que ese es el orden, ¿no? Que la primera carta que escribió el apóstol Pablo fue Romanos y no fue ¿cuál fue la primera que escribió según la lección? Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Ajá, entonces mire que es importante lo que podamos captar de estas lecciones. Yo personalmente yo pensaba que están en el orden, que Romanos es la primera. Después de Romanos, ¿qué sigue? Primera de Corintios. Los Primera y Corintios. segunda de Corintios. Primera y segunda de Corintios. ¿Alguien se sabe los libros de la Biblia de memoria? Claro. Sí. Amén, amén. Sí, claro. Ah, bueno, otro día vamos a practicarlos. Pero mire, lo importante de esto, por ejemplo, yo siempre pensé, siempre pensé porque sobre el libro de Hebreos, yo siempre pensé, y algunas veces yo lo dije, yo creo que el escritor del libro de Hebreos es el apóstol Pablo, pero igual era un pensamiento personal, ¿no? Porque en las cartas usted encuentra que quién de alguna manera son, de quién son, pero prácticamente en el libro de Hebreos uno no encuentra que de alguna manera diga que fue el apóstol Pablo, ¿no? Sin embargo, aquí en la lección lo estamos encontrando que el apóstol Pablo fue el escritor de la carta. A veces nosotros decimos, aunque no hay ningún pecado en esto, ¿no? Pero a veces nosotros escuchamos y nosotros mismos decimos, hermanos, vamos a leer Segunda de Reyes. Y no hay Segunda de Reyes. Es Segundo Libro de Reyes porque es un libro. Cuando nosotros hablamos de las cartas, por ejemplo, decimos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, porque son cartas. Es diferente una carta a un libro. Entonces, pero pues igual no hay pecado en eso. Y la razón por la cual fueron escritas en el orden que nosotros las tenemos en la Biblia y no en el orden que está aquí, es porque ustedes saben que en el momento que el Señor fue crucificado, los que estaban gobernando eran los romanos, ¿no? Entonces, muchos de los hermanos, de alguna manera que salieron de Jerusalén, pues iban a Roma. Entonces, fue ahí donde el apóstol comenzó pues a escribirles a ellos. Entonces, en el orden que colocaron, fueron mirando como la importancia de los lugares donde fue llegando la palabra. Ese es el comentario que estaba leyendo. Y pues mirándolo desde ese punto de vista del digamos, gubernamental, del orden de gobierno que había, entonces más o menos se dio en eso. Pero lo que dice el hermano Juan es muy importante, porque si ustedes encuentran, si le prestamos bastante atención, por ejemplo, las cartas, los tesalonicenses tienen una revelación muy profunda, son cartas muy bien fundamentadas, todas lo son, pero estas cartas están muy bien fundamentadas en el tema del conocimiento de Dios. Entonces, podemos ver allí lo importante de ellas. Bueno, creo que podemos pasar, ir avanzando un poquito a la lección 2 y vamos a comenzar entonces estudiando allí la epístola a los romanos. No sé si hay otra pregunta, más inquietudes, más aportes. Si alguien más quiere hacer un aporte, si es económico, me dice para mandarle el número de Nequi. Bueno, entonces si no hay más inquietudes, al menos yo no veo más manitos levantadas por Todo claro, acá. pastor, todo claro. Si no alcanzo a ver todos acá en la pantalla, pero si ustedes ven alguna manito levantada de alguien por ahí, entonces me avisan, porque a lo mejor me pierdo el aporte que me iban a hacer. Bueno, entonces tenemos en esta lección 2 tenemos la parte de la epístola del apóstol Pablo a los romanos.
Muy importante que podamos, hermanos, mirar y recordar el pensamiento que leímos hace un ratico, ¿no? Hace un ratico, iniciando, leímos un pensamiento y es que, vamos a ver si ustedes lo captaron, y es que las cartas escritas por el apóstol Pablo iban a las personas inconversas. Eran cartas para hacerle redil a los que no conocían la doctrina. Absolutamente no. Fueron dirigidas a los que ya habían pasado por Hechos 2:38. Ajá, gracias hermano Juan, porque es importante eso. Entonces, mire que las cartas, recuerde que estábamos resaltando que las cartas iban escritas para fortalecer la fe. Uno de los temas principales del apóstol es la fe. Entonces, estas cartas fueron escritas a creyentes que se dirigieron o estaban viviendo en Roma. Entonces, por esa razón, se les escribe esta carta y se dice que esta carta va dirigida a los hermanos allí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fortalecer la fe de ellos. No había, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, a veces le digo aquí a los hermanos y a los líderes de rediles, yo les digo, ¿se imaginan ustedes al apóstol Pablo con WhatsApp? Imagínense ustedes en este tiempo que estamos hoy, el apóstol Pablo con Zoom y con todas estas redes sociales que nosotros utilizamos. Si en ese tiempo había que escribir una carta y esperar muchísimo tiempo, ahora imagínense ustedes hoy que es directo, y aquí estamos en una reunión donde estamos en diferentes partes. Veo que el hermano Núñez está en Popayán, el hermano Daladier Osorio está por allí en el Valle también. ¿Dónde está, hermano Daladier? Dios le bendiga, mi pastor. Estamos en Florida Valle. Florida Valle. Hermana Nancy está en Cali, por ahí veo a un hermano desde Bogotá, el hermano Jairo. Entonces, imagínense, ¿se imaginan ustedes lo que hubiera hecho el apóstol Pablo en este tiempo que nosotros estamos viviendo con toda esta facilidad que tenemos? Entonces, eh, hoy es más fácil que en el tiempo del apóstol Pablo. Sin embargo, él hizo ese trabajo. Yo no sé en qué momento el Señor le dio a él el sentir y fue algo muy bueno. Fue algo muy importante porque vuelvo a resaltar lo que decía hace un rato. Nosotros perdemos mucha gente precisamente por eso, porque nosotros los abandonamos. Nosotros pensamos que ya, ¿no? Ya está bautizado, ya es responsable, ya si no vuelve a la iglesia, pues ya es problema de él porque yo lo adoctriné muy bien, lo enseñé. Pero resulta que son bebés que están muy pequeños y necesitan seguir siendo instruidos, seguir siendo enseñados, y esa era la tarea que el apóstol Pablo estaba cumpliendo pues con una cabalidad muy especial, y por esa razón están aquí todas estas cartas. Entonces dice que la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y en el primer versículo él se identifica a sí mismo y se presenta a los romanos. Él también se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol y separado al evangelio de Dios. Y encontramos aquí entonces una definición de la palabra siervo. Dice que usada aquí lleva el sentido de esclavo. El apóstol Pablo se miraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Entonces él de alguna manera tenía muy claro lo que él iba a hacer, ¿no? Tenía muy claro y tenía objetivos muy concretos de lo que él quería lograr con estas cartas, del propósito que tenía con cada una de ellas. Algo muy especial. Dice que en esta lección tenemos a Pablo declarando, de hecho, el lema que dirigió su vida: pronto estoy a anunciaros el evangelio. El versículo 15, y en esta declaración hallamos la característica que él dirigía. Dice que Pablo por todo el ministerio entero, y la cosa principal que hizo Pablo, el gran apóstol que él fue, siempre encontramos aquí esta característica tan importante como la que estamos leyendo allí, cómo quería él llegar. Dice que la fecha y el lugar de las circunstancias de la escritura. La fecha, la epístola a los romanos fue escrita en el año 58 después de Cristo. El apóstol Pablo había sido cristiano cerca de 20 años. Esta epístola fue escrita alrededor de 28 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, estos datos son muy importantes y otra vez vuelvo a resaltar
porque a veces nosotros pensamos que ya es demasiado tarde para hacer algo y algunos tal vez llevamos 5 años de ser creyentes, 10 años y ya queremos haberlo hecho todo. Ya algunos de nosotros pensamos que no, yo en estos 2 años ya prácticamente ya lo que no hice, pero aquí vemos entonces que dice que él había sido cristiano por ¿cuántos años? 20 años, dice que ha sido 20 años y 28 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quién tiene 28 años aquí de ser creyente o de ser pastor? Desde nacimiento. Ah, bueno, vean. Amén. Ven. Ahí está el hermano Ronald también. Bueno, yo también tuve 20 años. Eso no solo lo dice la canción, sino que es verdad. Yo tuve 20 años alguna vez en la vida. Eso fue hace poco. Hace apenas otros 29. Bueno, pero no vamos a hablar de edades acá porque nos ponemos a llorar. Entonces, encontramos aquí y vale la pena volver a resaltar esta parte. 20 años después, 20 años está allí de alguna manera haciendo cosas. Entonces yo diría que esto nos lleva a nosotros a pensar que todos los días que Dios nos da la oportunidad de hacer algo, todos los días Dios nos da la oportunidad, nos mueve a que nosotros podamos hacer algo. Entonces dice que el lugar, Pablo pasó 3 meses en la iglesia en Corinto, desde fines del otoño del año 57 hasta comienzos del primer año del 58, y fue durante estos 3 meses que él escribió la carta a los romanos. La mandó a Roma con Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, un suburbio y puerto de Corinto. Dice que Febe era una activa ayudante cristiana, una mujer, bueno, de calidad. De alguna manera, mire cómo Dios provee los medios. Quiero resaltar esta partecita aquí, y es como Dios provee los medios. En todos los tiempos, Dios ha provisto los medios para que su obra no se detenga, para que su propósito no se detenga. Hoy tenemos muchos más medios de poder llegar a más gente. Hoy los tenemos, este medio que estamos utilizando, muchos otros medios, pero en realidad cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, no hay obstáculo. Los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Nosotros a veces decimos, si yo tuviera plata, la razón por la cual yo no hago nada es porque no tengo dinero. No, yo ya estoy muy viejito, estoy muy ocupado y cantidades de cosas que nosotros ponemos como, de alguna manera, como obstáculo. Pero cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, Dios va a proveer los medios. Aquí en este caso encontramos a una mujer que Dios usó para que ella fuera el medio, digámoslo así, de transporte para llevar esa carta y hacer que llegara al lugar donde se necesitaba en ese momento. Entonces, no se preocupe, no se preocupe por cómo van a suceder las cosas. Nosotros siempre estamos muy preocupados pero en realidad preocúpese por hacer algo para Dios, hágalo. No tenga miedo, no tenga temor de hacerlo porque Dios va a proveerle los medios. Entonces dice que las circunstancias de su escritura, el apóstol Pablo había deseado mucho tiempo visitar Roma y predicar el evangelio allí. Esta epístola fue escrita para preparar el camino de su llegada, mientras tanto proveer el material de enseñanza necesario. Entonces, mire qué bonito propósito que había y cómo Dios se encarga de lo demás. A lo mejor hay alguien aquí que tiene el pensamiento de ir a predicar no sé a dónde, a ver, ¿quién quiere compartir aquí? ¿A qué país le gustaría ir a predicar? ¿Quieren ir a ningún lado? Estos muchachos están amañados en Colombia. África. África. Pastor Freddy Castro dice que le gustaría ir a África a predicar. ¿Quién más dijo por ahí algo?
Arabia en alguna otra Saudita. parte. Arabia Arabia. Saudita. Bueno, mire, está bien. Arabia. Entonces, mire que de alguna manera el apóstol tenía esos pensamientos, ¿no? Tenía ese pensamiento. Dice que él quería ir a Roma, en algún momento quería estar allá, pero comenzó escribiendo una carta. Usted que quiere ir a otro lugar a predicar, comience haciendo un contacto. Hoy no es a través de una carta, a través de estos diferentes medios que tenemos. Podemos comenzar a ir sembrando. Estos días estaba escuchando un pastor que estaba administrando una iglesia en el Japón, un grupito de creyentes, y él los administraba desde aquí, desde Colombia, virtualmente. Y bueno, todavía está aquí en Colombia, no ha podido rasgar sus ojitos para irse para el Japón. Entonces, pero desde aquí estaba haciendo un trabajo allá y, y en cualquier momento seguramente va a darse la oportunidad de que pueda ir porque la misma gente que él, a los cuales él les está hablando la palabra, entonces seguramente le van a dar la oportunidad de que él pueda estar allí. Entonces dice que encontramos aquí el deseo, el sentir, la necesidad. Es algo muy especial de llegar a los creyentes. Posiblemente no entra pues en todos los detalles la palabra de Dios, pero posiblemente sea a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un conocido, alguien que llegó a Roma y el apóstol sentía la necesidad de alimentar a esa persona. No me corresponde hablar de células de evangelismo, pero yo no sé si más o menos eso era lo que buscaba el apóstol. eh, Tal vez pensando en esa gente que fue allá y cómo necesitan ser alimentados. Y entonces piensa en eso, ¿no? Vamos a alimentarlos, vamos a enviarles alimento a través de esta carta, algo que los edifique, algo que los fortalezca, algo que les ayude para que ellos pues no estén solos allá en ese lugar, sino que puedan tener de alguna manera un sustento espiritual que les pueda ayudar. Y dice que Pablo, la iglesia, lo que le escribió a la iglesia en Roma, dice que Pablo saluda a la iglesia en Roma como los amados de Dios, llamados a ser santos. Sin duda la iglesia en Roma consistía mayormente de gentiles. Sin embargo, habían algunos creyentes judíos. En el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo estableció en Roma una colonia judía. En su epístola, Pablo se dirigió a ambos, gentiles y judíos. Entonces, mire que de alguna manera eh, uno podría decir que en este trabajo que el apóstol estaba haciendo, con estas cartas, con estas epístolas que nosotros ya hoy las mencionamos como cartas, de alguna manera él estaba llegando a lugares donde difícilmente lo podría hacer en ese momento, pero lo pudo hacer a través de una carta. Yo recuerdo una adivinanza que me decía mi abuelita, eso fue hace ratico, y me ponía a adivinar y ella me decía, cruza el río, cruza el mar, no tiene boca y sabe hablar. Y yo me quedaba pensando, pero bueno, pero ¿qué será eso? ¿Cómo hace para cruzar el río o el mar y que no tiene boca? Y yo pensaba como un niño que yo era, y yo decía, pero ¿cómo? Si no tiene boca, ¿cómo hace para hablar? Entonces mi abuela me decía que la adivinanza es la carta. Ella me decía, es una carta, y me mostraba una carta y me leía, mire, no tiene boca, pero sabe hablar, porque ahí está escrito lo que alguien pensó, lo que alguien quiso dirigir a un lugar. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo a través de esta carta a los romanos, llegó a ellos y entonces vemos que hubieron muchos frutos, muchísimos. Menciona aquí un general, menciona, y seguramente hay una cantidad de historia que nosotros no conocemos porque no está escrito todo, pero hay una cantidad de cosas que pasaron allí y en muchas de las cartas del apóstol menciona que la gente era muy fortalecida, muy bendecida, muy contenta cuando podían escuchar, tener una carta de alguien que les estaba instruyendo y les estaba ayudando para que ellos pudieran seguir adelante. Entonces dice que esta epístola es la obra más importante de Pablo. Dice que la epístola a los romanos
ha sido llamada la obra maestra de Pablo. Si uno quiere comprender la teología de Pablo, tiene que estudiar cuidadosamente la epístola a los romanos. Esta epístola nos habla de qué, nos habla de filosofía, de la filosofía del evangelio, mostrando cómo provee cada necesidad humana y la única respuesta al problema de la culpa y el poder del pecado. No hay ningún libro en la Biblia que mira tan intrépidamente en el fondo de la degradación que resulta del pecado humano. Entonces, de alguna manera, esta epístola a los romanos tiene un contenido muy, muy grande, muy importante, algo que nos ayuda. Yo diría que aunque fue escrita para los romanos en ese momento, pero hoy, ¿quién de nosotros no ha repetido, por ejemplo, ese versículo de Romanos 8:28? A ver, ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Quién recuerda? Más que vencer. Y ¿Es que sabemos sí que existe o no? todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que por su propósito son llamados. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá. Entonces, mire, ¿cuántas veces nosotros hemos repetido ese versículo que está en la carta a los romanos, que aunque no fue escrita para nosotros en ese momento, pero tiene una profundidad tan grande que aunque han pasado tantos años, nos sigue siendo de una tremenda bendición? Entonces, Pastor Dago, sí, señor. perdón que le interrumpa, la hermana Nancy quiere aportar algo, pero no puede levantar su mano. Ok, siga, hermana Nancy. Pastor, qué pena que su merced nos puede volver a repetir la adivinanza. Es Bueno, que no la alcanzamos a copiar. me van a recordar más por la adivinanza que por la enseñanza. Bueno, mi abuela decía que cruza el río y cruza el mar. Cruza el río y cruza el mar, no tiene boca y sabe hablar. Cruza el río, cruza el mar, no tiene boca y sabe hablar. Y la respuesta es la carta. Entonces dice que esta epístola o esta carta a los romanos, yo puedo imaginarme, imagínense ustedes ahorita en esta era, en este tiempo que nosotros estamos y encontramos, ¿hay problemas con el sonido? No, pastor, es que yo busqué la adivinanza y parece que es como el sonido. Es parecida a esa Ok. adivinanza. Bueno, yo estoy diciendo la que me dijo mi abuela, que ella no era tan filosófica. Bueno, muy buena, pastor. Bueno, entonces, imagínense ustedes, nosotros leemos hoy la carta a los romanos y encontramos esa palabra de tanta bendición porque, bueno, igual sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, nunca va a pasar de moda, nunca, siempre va a ser muy actual. Pero imagínense ustedes el gozo que nosotros sentimos hoy leyendo esta carta. Ahora imagínense ustedes el gozo que sentían esos creyentes que, como leímos ahorita, algunos eran gentiles, otros eran judíos, y podían leer esas líneas o escucharlas inspiradas por el Espíritu Santo. Y si nosotros, para ellos en ese tiempo era un tiempo difícil, para muchos era de persecución, y de repente podían leer Romanos 8:28, donde dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo que ellos eran inspirados. Recibir esa palabra era como cuando usted pasa por una panadería bueno, no sé si es bueno hablar de panadería a esta hora, pero pasan por una panadería y usted siente el aroma de ese pan que está recién salido del horno y usted dice, uy, qué rico un pancito con café ahora, los voy a provocar. Pero
qué rico un pancito con café y usted entra a la panadería y usted pregunta cuál es el pan que acaba de salir que se siente el aroma. Yo creo que así sentían ellos esta palabra cuando llegó y era leída al grupo y de alguna manera, porque recuerden que estas cartas no iban dirigidas a una sola persona, eran cartas que tenían un propósito de que fueran leídas al grupo de personas o fueran de alguna manera repartidas a la gente. Yo no sé todo lo que hacían con esto, pero seguramente era una palabra muy confortante. Era una palabra que les ayudaba, les bendecía mucho. Yo, bueno, quisiera dar un lugarcito para que alguno de ustedes me diga un versículo de Romanos que le gusta a usted, de la carta a los Romanos, una que usted dice este versículo lo he leído y me gusta, me impacta, me da fuerzas. A ver, ¿quién es el primero de los 39, Digo 38? pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá, mire, una palabra tremenda. Romanos ¿Qué? 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es mi preferido en Ese es compartir. el mío también, igual. Amo ese texto. Ajá. Sí, entonces imagínense, textos muy profundos. Mas Dios muestra su amor, imagínense, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué palabra más tremenda, impactante. Los judíos, mire que esta palabra era muy especial porque ustedes saben que la mayoría de los judíos no reconocieron al Señor como el Mesías o no lo reconocieron a Él como el Salvador, eran unos poquitos. Y ellos tenían la presión de sus familias. Imagínense que se convertía un judío al cristianismo o un judío mejor aceptaba a Jesucristo como Salvador, como Dios, y tenía encima de él a su familia, algunos a su esposa, otros a su esposo, diciéndoles ustedes, mire, están equivocados y una cantidad de cosas. Y de repente esta persona iba y leía ese versículo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo esto. Entonces imagínense ustedes cuando llegó esa carta a los hermanos allá en Roma, a los que habían conocido, a los gentiles también que habían conocido, pues fue una palabra muy inspiradora, muy especial, muy maravillosa y para nosotros y para todos los tiempos que alguien puede leer esta carta, entonces encontramos la bendición tan grande que trae. Ya estábamos leyendo hace un ratico diciendo que es conocida la carta o la epístola, es conocida como la obra maestra del apóstol Pablo. Entonces dice que si queremos comprender la teología de Pablo, tenemos que estudiar cuidadosamente la carta o la epístola a los romanos. Dice que es la filosofía del evangelio, mostrando cómo provee para cada necesidad humana. Nos muestra pues allí hay muchos detalles, muchas cosas importantes, como todos los versículos que estábamos refiriendo. De alguna manera tiene un trato muy especial para todos. Dice que no hay ningún libro en la Biblia que mira tan intrépidamente el fondo de la degradación que resulta del pecado humano. Y habla, incluso yo diría que esta carta, aunque no está aquí en el comentario, pero yo diría que incluso en esta carta encontramos cosas proféticas. En la carta a los romanos el apóstol estaba mencionando incluso cosas proféticas que hoy las estamos viendo de alguna manera en cuanto, lastimosamente, pues en cuanto al pecado, el avance, muchas cosas que han causado mucho mal a mucha gente y que de alguna manera el apóstol estaba recalcándolas desde ese momento. Entonces, esto lo que nos muestra, lo que nos lleva a pensar es que pues es una carta muy completa, es una epístola muy completa del apóstol Pablo y nos da una tremenda bendición. Seguimos subiendo un poquito. Hay
Hay una manito levantada, hermano Robinson. Sí, pastor, pues con respecto a la carta a los romanos, algunos eruditos y teólogos dicen que allí se puede conseguir un promedio de 19 doctrinas fundamentales, como es la redención, la justificación, la propiciación, la expiación, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, la martirología, que es la doctrina del pecado. En fin, entonces es una carta muy central para la comprensión de lo que es el Evangelio. Ajá. Entonces, vemos que es una base muy importante que estaba mencionando nuestro hermano para lo que ha sido de alguna manera la consolidación de este evangelio. Entonces, vuelvo a reiterarles algo muy importante y es que Dios no se equivoca. Si Dios llamó a este hombre, al apóstol Pablo lo llamó, lo trajo de esa condición en que él se encontraba y le dio esta bendición, pues en realidad Dios sabía por qué lo estaba colocando allí. Entonces dice ahora que el tema de la epístola, vamos a mirar aquí un poquitico y aquí encontramos algunas de las cosas que estaba mencionando hermano Robinson. Dice que el tema de la epístola, el tema y el texto de la epístola se halla en la introducción. El tema de Romanos es la justificación por fe, la gran doctrina declarada en Habacuc 2:4. Esta doctrina es desarrollada en esta epístola y puede ser resumida en 6 palabras: condenación, justificación, santificación, adopción, restauración y consagración. Entonces aquí encontramos cómo el apóstol nos muestra en esta carta, hace un énfasis muy importante por ejemplo, al tema de la condenación, al tema de la justificación, al tema de la santificación, de la adopción, de la restauración y de la consagración. Entonces, en esta carta encontramos todas estas cosas muy claras, enfocadas en colocar. Yo creo que el apóstol Pablo el pensamiento central que él tenía con esta carta es sembrar unas bases bien profundas, sembrar de alguna manera estamos hablando del gobierno prácticamente que en ese momento o había tenido en ese tiempo, aunque ya estaban perdiendo un poco de fuerza, pero de alguna manera estaba escribiendo una carta a gente que estaba viviendo en el imperio que gobernaba y aunque ya no era la misma fuerza que tenían antes, pero estamos hablando de una buena cantidad de años después. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo estaba pensando era colocar unas bases bien profundas, bien centradas para que de allí, de alguna forma, se pudiera avanzar a muchas otras partes con este mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice que el tema de Romanos es declarado en el texto. Bueno, ya estábamos leyendo esta parte. Dice ahora el bosquejo de la epístola. Vamos a mirar el bosquejo de la epístola. Y encontramos entonces en los primeros del capítulo, la introducción, la encontramos allí en los capítulos del 11 al 17. Encontramos la justicia necesitada o dice aquí por hombres. Encontramos en estos versículos 11, 17, luego 1, 18 al 3, 20, la justicia provista por Dios. En este pasaje, en estos versículos que están allí recalcados, encontramos la justicia que es provista por Dios, porque existe la justicia humana, la justicia en la cual siempre como seres humanos buscamos justificarnos, siempre buscamos como ampararnos allí y en nuestra propia justicia, pero aquí encontramos la justicia provista por Dios. Ahora encontramos en cuarto lugar la justicia recibida por fe. Entonces, esta es algo muy importante porque encontramos que la justicia nuestra, la justicia hecha por obras, el ser humano es dado más a eso.
Ahora imaginémonos que allí en Roma, donde se había establecido de alguna manera el imperio, la gente pensaba mucho en eso, en la justicia por obras. La mayoría de la gente siempre está pensando en las cosas por obras, todo, pero el apóstol viene a hablarles de la justicia que es por fe, esa justicia que nos habla de la fe. Entonces, aquí tenemos algunos versículos o tenemos algunas citas, pero quisiera que alguien me regale a ver un versículo allí que nos hable de esa justicia que es por fe. El primero que lo encuentre. Amén, pastor. Señora. Romanos 9:30 dice la justicia que es por fe. Leo un 9:30. versículo. Sí, puede leerlo, hermana. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ajá. Entonces, notamos allí que esto en ese momento para estas personas allá en Roma era prácticamente, era algo muy contradictorio, ¿no? Porque la mayoría de la gente estaba pensando en cosas materiales. Casi todo estamos pensando, por ejemplo, ustedes encuentran que cuando vinieron a preguntarle a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que ellos estaban esperando era que les impusieran algo que debían hacer, algo, ellos no se estaban imaginando algo espiritual, ellos estaban imaginando algo material. Y eso no ha cambiado tanto en este tiempo. La gente siempre está esperando que se les imponga una penitencia, que se les imponga pagar algo. La mayoría de la gente tiene ese pensamiento de querer comprar, de querer adquirir, de querer pagar el precio de una justicia. Por allá, también en el libro de los Hechos encontramos, bueno, estamos hablando de Romanos, pero en el libro de los Hechos por allá encontramos que un hombre ofreció dinero cuando vio que los apóstoles imponían las manos sobre las personas, recibían el Espíritu Santo y tenían dones especiales. Dice que él ofreció dinero también para querer adquirir esto. Este se llamaba Simón. Y entonces siempre está esa tendencia, ese pensamiento de creer, de querer adquirir las cosas por un precio que hay que pagar, que hay que hacer. Y cuando el apóstol llega con este mensaje en Romanos, imagínense, era algo, una controversia bastante fuerte para ellos. Bueno, hay manos levantadas, vamos a escucharlas un momentico. Creo que primero está el hermano Montoya y después el hermano Moreno. Jairo. Bueno, pastor, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, mire, qué palabra tan especial, ¿no? Muy importante. Entonces, mire lo bonito, por eso, como estábamos diciendo hace un ratico al principio, dice que esta es una obra maestra, una obra literaria. Yo creo que el apóstol, pues, analizó mucho todos esos temas y era la carta donde estaban llegando a la palabra que voy a usar como al foco donde está el poder, ¿no? De donde de alguna manera emana hacia otros lugares. Entonces vemos que pues es una carta muy completa para ellos, muy especial, ayudándoles a buscar la salida a todas esas cosas que estaban allí. Y entonces miramos que pues fue algo muy maravilloso. Luego entonces, esta parte, la parte número 7, imagínense, nos habla de la justicia rechazada por los judíos. Es algo bien tremendo porque se imaginan ustedes lo que los judíos podían sentir y el apóstol es muy enfático, muy en explicarles esa parte porque él dice, yo soy judío. Él les está presentándose él como un judío y no solamente se presenta él como un judío, sino que se presenta con el testimonio que tiene de haber sido un perseguidor.
de haber sido perseguidor, de haber sido alguien que viene con un pasado, o sea, no es alguien por ahí que apareció de la nada. Imagínense ustedes que hubiera aparecido alguien, imaginémonos a Pablo escribiendo por allí su testimonio y diciendo, yo salí, iba por un camino y se me apareció, vi un resplandor de luz y bueno, todo el testimonio que conocemos de él, de su conversión, pero que no conociéramos la otra parte, ¿no? La parte de perseguidor, la parte de él donde, porque una de las cosas que él, ¿por qué razón él perseguía a la iglesia? Porque él estaba convencido que ellos tenían la verdad. Él estaba convencido de que en su doctrina, en su enseñanza, en su creencia, él estaba convencido que ellos tenían la verdad. Entonces, eso le da más énfasis a esta palabra cuando encontramos aquí y él empieza a explicarles a ellos y a decirles es que yo soy judío. Yo soy una persona que pertenezco al pueblo de Israel, que vengo de la tribu de Benjamín. Y aparte de eso, yo fui fariseo, que era una de las sectas en ese momento más, de alguna manera más prominente, por decirlo de esa manera. Y entonces se les presenta a ellos y les dice como con su propio ejemplo. Yo creo que era una situación bastante fuerte para ellos mirarlo de esa manera. De hecho, ustedes conocemos todas las veces que intentaron matarlo, las veces que intentaron impedirle, por ejemplo, no solamente la gente, sino incluso yo diría el mismo Satanás impedirle que él llegara a Roma para que pudiera pues enseñar. Entonces yo creo que esta carta contiene una cantidad de cosas muy especiales que valdría la pena que nosotros con este bosquejo que tenemos aquí empezáramos a exprimirlas. Como esas naranjitas que agarramos y bueno, ya no es con la mano, sino con el exprimidor y le sacáramos todo ese provecho para nuestra vida. Aquí tenemos un bosquejo muy especial que nos está dejando aquí la cartilla. Pudiéramos sacarle todo ese provecho para bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Habrá alguien por ahí preocupado, por ejemplo, que me toca predicarle esta noche a los jóvenes y no sé qué predicarles. Pues aquí tenemos material en la carta a los romanos, una cantidad de cosas especiales que tenemos aquí. Entonces, luego nos habla vamos a avanzar un poquito allí, dice la introducción, el saludo, sentimientos personales, bueno, entonces allí encontramos una cantidad de cosas muy, muy bonitas. Pablo expresó su interés profundo en los romanos, su agradecimiento por ellos y su deseo de verlos para que les comunicara algún don espiritual. O sea, él estaba enfocado y muy claro que él hacia dónde iba. Eso es bien importante, ¿no? Tener bien concreto hacia dónde nosotros vamos a ir. Dice que 1:16 y 17, después de la salutación y expresión de sus sentimientos personales, Pablo introdujo el tema de la epístola. Dijo que no se avergonzaba del evangelio y estaba listo a predicar el evangelio aún en Roma. Es el poder de Dios para salvación de todos por fe, porque revela la justicia de Dios. Entonces, mire que en esta carta el apóstol les estaba manifestando el deseo, la necesidad, no solamente de ir, sino de decirles, yo tengo el mensaje, tengo lo que ustedes necesitan, tengo la palabra que ustedes necesitan escuchar allá, y entonces estaba muy claro en sus cosas. Luego, en la letra H, que está allí abajito, nos habla del poder de Dios y dice que Pablo declaró que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, yo creo que es bien importante esta parte, que el apóstol la tenía pues bien clarita y como decía ahorita, si él hubiera sido una persona gentil, hubiera tenido otra inclinación, por decir algo, religiosa y todo esto, pero el hecho de que él viene de los judíos, como leímos hace rato, de la tribu de Benjamín, el hecho de que él fue instruido a los pies de uno de los maestros o de los rabíes más importantes del momento, como lo era Gamaliel, le daba un tinte o le daba una altura muy importante cuando la gente podía conocerle y podía decir, bueno, pero
y este, al punto que menciona la palabra de Dios, que en algunas veces se escribía o se decía, el que antes nos perseguía, hoy es uno de nosotros. Entonces, podemos mirar allí, todo esto se encuentra pues aquí declarado. Tenemos mucho material en esta carta. Luego aquí ya tenemos aquí abajito, dice la palabra griega dunamis, traducida a poder, es dinamita. Entonces, hermanos, lo que Pablo les estaba colocando allí en esta carta era dinamita pura. Ustedes saben que la dinamita sirve para abrir puertas, para abrir caminos, para abrir carreteras, para romper cosas que nosotros no podemos entrar. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos aquí, tenemos en estas notas, en estas líneas que el apóstol Pablo nos está colocando, tenemos dinamita, tenemos pura dinamita a través de este pasaje. Entonces, mis hermanos, estamos llegando al final. Quisiera escuchar si el hermano José Montoya tenía su manito todavía levantada. No sé si tenía otra pregunta o otro aporte más. Mi O se pastor, le quedó la disculpe, manito se levantada. me Sí, olvidó señor. bajar la mano, disculpe. Ok, mi hermano, Dios lo bendiga. Entonces, mis Amén. hermanos, las tareas van a estar llegando. Hay un grupo acá de trabajo que me van a estar ayudando. Estos días, pues estamos en la preparación de la asamblea, estamos muy atareados de trabajo, pero pues agradezco a los hermanos del instituto que me han dado la oportunidad de estar con ustedes aquí y a ustedes, mis hermanos, gracias por el privilegio. Para mí es un honor poder estar delante de ustedes y no me considero un maestro, soy un alumno más aprendiendo. Y pues una bendición poder compartir con todos ustedes. Dios les bendiga. Algunos pastores que distingo acá, no veo toda la lista, un buen grupo de hermanos que les distingo también, a líderes, esposas de pastores. Dios les bendiga mucho y les felicito mis hermanos por ese buen propósito de prepararse para servirle al Señor mucho mejor.